Antes de que Rusia invadiera Ucrania, afirmaba ser una de las mayores potencias mundiales del mundo. Ahora el ejército ruso está teniendo una pesadilla. Confiado en el número de sus tropas y el poder de los tanques rusos, Putin decidió invadir Ucrania sin dudarlo. Putin menospreció a Ucrania. Ni siquiera consideraba a Ucrania como un país. Pero una vez que comenzó la guerra, nada sucedió como pensaba Putin. Las explosiones sucesivas muestran que los equilibrios han cambiado. El ejército ucraniano se fortalece día a día. La guerra Rusia-Ucrania es un cambio de juego. ¿Qué está pasando en el campo de batalla? ¿Cuál es el secreto de las operaciones exitosas de Ucrania? Respondemos a todas estas preguntas por usted. Estás en las 44 noticias. Se sabe que Donetsk y Lugansk son las regiones más intensas de la guerra. Los combates continúan ferozmente en las ciudades de ambas regiones. El Año Nuevo no ha detenido ni a Rusia ni a Ucrania. Incluso en la víspera de Año Nuevo, ambos bandos continuaron sus ataques sin disminuir la velocidad. El ejército ruso atacó al ejército ucraniano con misiles. El ejército ucraniano logró interceptar todos los misiles rusos. La guerra está teniendo lugar actualmente en el este de Ucrania. Rusia necesita ocupar ciudades como Bakhmut y Laimen para sus planes de ingresar al interior de Ucrania. Por esta razón, el ejército ruso ha centrado todas sus fuerzas en los frentes orientales. Pero parece que Rusia todavía no tiene ninguna posibilidad contra Ucrania. Habiendo perdido miles de tropas en las primeras semanas del Año Nuevo, Rusia continúa fallando, mientras Ucrania se está fortaleciendo con la ayuda de los países europeos y occidentales. Las pérdidas de Rusia están en exhibición para que el mundo las vea. El ejército ucraniano sabe cómo dirigir su poder correctamente. Todo el mundo sabe que el objetivo principal de Rusia es ocupar Kiev. Por esta razón, el ejército ucraniano está vigilando cuidadosamente las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Mykolaiv. Los drones ucranianos vuelan constantemente sobre estas regiones, siguiendo cada paso del ejército ruso. Los soldados rusos no pueden respirar. La víspera de Año Nuevo comenzó con ataques rusos, pero no duraron mucho. Bloqueados por el ejército ucraniano, eran como fuegos artificiales. Los ataques pronto se revirtieron. El ejército ucraniano contraatacó. Miles de soldados rusos murieron por los ataques de la Fuerza Aérea Ucraniana. Destruyendo toneladas de municiones, el ejército ucraniano entró en 2023 con continua suceso, y además de los ataques exitosos, el ejército ucraniano tenía otro plan. Los soldados ucranianos tendieron una emboscada para destruir los tanques rusos. Los soldados ucranianos destruyeron docenas de tanques rusos. Rusia continúa perdiendo sus tanques, que se jactan de su fuerza. Los vehículos terrestres pertenecientes al ejército ruso están disminuyendo. Desde el comienzo de la guerra, 3.094 tanques, 6.159 vehículos blindados de combate y 2.078 sistemas de artillería han sido destruidos. Los ataques aéreos de Rusia también están siendo detenidos con éxito por el ejército ucraniano. Habiendo perdido 285 aviones, 275 helicópteros y 1.862 vehículos aéreos no tripulados, Rusia está pasando por momentos difíciles. La pérdida más significativa de Rusia se puede considerar como la muerte de aproximadamente 120.000 militares. A pesar de que Rusia está desarrollando medidas y soluciones para sus militares, no tienen éxito. Parece bastante difícil superar pérdidas tan grandes. El líder ruso Putin y su gobierno han comenzado a pensar que perderán. Putin, que no quiere que su carrera política termine, no tiene más remedio que ganar la guerra. Pero ganar la guerra no es tan fácil como pensó al principio. Zelensky, por otro lado, continúa la guerra con municiones muy poderosas y soldados fieles. Zelensky y el ejército ucraniano están infligiendo enormes pérdidas a Putin y al ejército ruso todos los días. El ejército ruso está perdiendo más y más municiones con cada ataque. El ejército ucraniano está capturando y compartiendo esta situación. Ucrania, que maneja psicológicamente la guerra a través de las redes sociales, está haciendo movimientos que harán que Rusia pierda la guerra en todos los campos. Las Fuerzas Armadas ucranianas están cambiando el equilibrio con operaciones en áreas densas. Las operaciones se organizaron en 20 regiones que se identificaron y determinaron como críticas. Se informa que los almacenes y los sistemas antiaéreos pertenecientes al ejército ruso fueron destruidos en las operaciones. Recientemente, el ejército ucraniano llevó a cabo otra operación masiva que pasará a la historia. El objetivo de esta operación era una base militar rusa en el sur de Ucrania.
Esta base, ubicada en la ciudad de Chulakivka en el Oblast de Gerson, fue volada por una operación exitosa de la Fuerza Aérea de Ucrania. Entraremos en los detalles de esta operación masiva, pero echemos un breve vistazo a los desarrollos que prepararon la operación. Hace aproximadamente una semana, el ejército ucraniano llevó a cabo una operación en la ciudad de Tomak en la región de Zaporizhia. En esta operación, muchas áreas donde se encontraban los invasores fueron bombardeadas. Las Fuerzas Armadas ucranianas anunciaron que Rusia había perdido 80 soldados en esta operación en Tomak. La operación masiva llevada a cabo por el ejército ucraniano en Chulakivka en el Oblast de Gerson tuvo lugar después de este desarrollo en Tomak. Después del ataque de Ucrania a Tomak, muchos invasores rusos huyeron de la zona. Pero la inteligencia ucraniana estaba observando silenciosamente esta fuga. Este silencio fue un presagio de los sonidos de violentas explosiones en Chulakivka, porque la mayoría de los soldados rusos huyeron a Chulakivka. Sucedió lo esperado y la Fuerza Aérea ucraniana rompió su silencio. Se prepararon todas las condiciones para las explosiones ensordecedoras y se lanzó la operación. La Fuerza Aérea ucraniana atacó con éxito la base militar rusa en Chulakivka con sistemas de misiles y artillería. La base de los invasores rusos fue destruida por estos ataques. El ejército ruso sufrió graves pérdidas de personal militar y municiones. El Estado Mayor de Ucrania anunció que los invasores rusos perdieron 500 soldados después de esta operación. En la declaración, el Presidium dijo: el enemigo continúa sufriendo pérdidas. El 31 de diciembre, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania confirmaron daños por fuego al personal y equipo militar enemigos en el asentamiento de Chulakivka de la región de Kherson. Las bajas enemigas ascendieron a unos 500 muertos y heridos. Desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero, la tensión en el ejército ruso no ha terminado. Casi todos los días hay un motín en el ejército y los soldados rusos están en contra de las decisiones tomadas por el gobierno. No quieren luchar contra Ucrania. El pueblo ruso no apoya la guerra de Rusia contra Ucrania. Cuando Putin decidió ir a la guerra, la mayoría de los comandantes del ejército ruso no aprobaron esta decisión. Sin embargo, los soldados rusos se vieron obligados a ir a Ucrania. Los soldados rusos se rebelaron contra la decisión de luchar en Ucrania, lo que puso a los comandantes rusos en una situación difícil. Ante estas rebeliones, los comandantes dijeron a sus tropas que Ucrania se rendiría sin ningún conflicto armado. Los comandantes dijeron que nadie podía resistir a Rusia porque tienen el segundo ejército más grande del mundo. Cuando Putin decidió invadir Ucrania y la guerra estaba a punto de comenzar, todos esperaban las declaraciones del líder ucraniano Zelensky. Las palabras de Zelensky, quien asumió el cargo en 2019, sorprendieron a todos. Zelensky dijo que el ejército ucraniano luchará hasta el final y que no permitirán que Rusia salga victoriosa de esta guerra. Al afirmar que la ocupación es inaceptable, el discurso del líder dio coraje y esperanza al ejército ucraniano, mientras aterrorizaba a los soldados rusos. Las declaraciones de Zelensky causaron caos en el ejército ruso. Asustados, los soldados rusos fueron a sus comandantes y les preguntaron sobre su creencia de que Ucrania se rendiría. Pero sus comandantes guardaron silencio porque nadie esperaba este anuncio. Profundamente decepcionados, los rusos expresaron su asombro por la resistencia de Ucrania. Los soldados rusos se desesperaron aún más ante el silencio de sus comandantes y se amotinaron. El ejército ucraniano siguió la decisión de Zelensky y resistió con éxito la invasión. Lucharon para evitar que los rusos se anexionaran su país. Ucrania logró detener al ejército ruso en la orilla occidental del río Dnipro. Tuvieron que preparar cuidadosamente sus planes contra el ejército ruso, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Es por eso que usaron drones para rastrear todos los movimientos rusos en las áreas de Ucrania en las que ingresó Rusia. De esta manera, aprendieron las coordenadas de todos los depósitos de municiones del ejército ruso. El ejército ucraniano atacó los puntos identificados con HIMARS y la mayoría de los depósitos de municiones rusos fueron neutralizados. Los soldados rusos entraron en pánico después de repetidas explosiones en bases rusas. Muchos soldados optaron por desertar ante esta derrota. Estallaron disturbios en muchas regiones. Por otro lado, todas las existencias del ejército ruso se estaban agotando. Los rusos, con escasez de alimentos, se rebelaron porque no se les proporcionaba. El ejército ruso planeaba librar la guerra entre Ucrania y Rusia en el territorio de Ucrania. Putin no quería que la guerra se extendiera a su territorio, porque esto